Voy a valorar el pleno que tuvimos, el pleno pasado, del pasado jueves, como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Fue un pleno muy intenso, un pleno largo, donde se debatieron propuestas muy interesantes. La primera propuesta que se debatió fue la prórroga del contrato de residuos, de recogida de residuos, propuesta que fue aprobada. El Grupo Municipal Socialista y el equipo de gobierno siempre ha estado a favor de la municipalización, pero cuando esa municipalización se lleve a cabo con garantías en el servicio y sobre todo garantías hacia los trabajadores. Desde aquí quiero mostrar mi apoyo al compañero de Izquierda Unida, Manuel Clemente, al portavoz de Izquierda Unida, porque ha demostrado una postura en todo este proceso que, al contrario de lo que dicen, no ha sido precipitado, sino que ha sido largo, ya que lleva desde el mes desde este verano, y ha mostrado una actitud coherente con sus ideas y siempre se ha mantenido en la misma línea. No puedo decir lo mismo del portavoz de Se Puede Villarrobledo, donde ha ido mutando en función de cómo pasaba el tiempo. El portavoz de Se Puede Villarrobledo pasó a demostrarse encantado con esta propuesta. Posteriormente participó en las mesas de negociaciones con la empresa y también con los trabajadores, manifestando toda su predisposición. Hizo propuestas que fueron recogidas, estuvo negociando y en ningún momento habló de municipalizar. Únicamente cuando fue consciente de que el Partido Popular iba a votar a favor de la propuesta, entonces se sumó a ese carro de la municipalización, hasta el extremo de que el otro día en el Pleno votó en contra de sus propias propuestas, es decir, de los propios acuerdos que había alcanzado. Buscó una excusa bastante peregrina en la que intentaba quedar bien con los trabajadores, con la empresa, pero que realmente es poco creíble. Y la verdad es que no nos extraña, porque el portavoz de Se Puede Villarrobledo suele hacer esto, es decir, una cosa es lo que él dice y hace en los despachos y otra cosa es lo que luego muestra en el Pleno, una actitud cambiante. Ya lo hizo con el presupuesto, un presupuesto que él mismo negoció, donde se incorporaron muchas propuestas de las que él pidió y que a la hora de la verdad pues se abstuvo y pudo salir adelante por el voto del del Grupo de Izquierda Unida. En cualquier caso, nosotros estamos a favor de la municipalización. Yo estoy muy cerca de la postura de Manuel Clemente, pero siempre con garantías. Y hay un hecho irrefutable. Un hecho irrefutable es que los trabajadores han pedido por activa y por pasiva que no quieren y que no es el momento de esa municipalización. Todos los trabajadores, y nunca la podremos hacer, apoyar esa propuesta en contra de la voluntad de los trabajadores. Porque hay informes que no avalan esa municipalización. En primer lugar, del secretario, que dice que estos trabajadores a corto o medio plazo deberían pasar un proceso selectivo, una oposición, como es preceptivo para ingresar en la función pública, para ingresar en un ayuntamiento. Y, en segundo lugar, también hay un informe claro del interventor donde dice que ese supuesto ahorro económico no es tal en este momento. Además, también de un tercer informe del Departamento de Medio Ambiente, donde dice pues claramente que el servicio que se da es bastante bueno. También quería aclarar que se nos ha achacado de que hemos llevado esta propuesta con muchas prisas porque faltaba un año para cumplir la prórroga. Yo no creo que piensen lo mismo los vecinos del barrio de Umovi o los usuarios del polígono industrial, y no creo que piensen que pudieran esperar un año más en las condiciones en las que estaba y que ahora sí se recoge la limpieza tanto en el polígono como en el barrio de Umovi. Otro segundo punto que aprobamos fue el proyecto EDUSI, la estrategia de desarrollo urbano. El otro día el señor Ortega hizo una rueda de prensa y también defendió este punto en el Pleno, y la verdad es que yo pensaba que el señor Ortega no nos podía sorprender más, pero sí, ha dado una vuelta de tuerca y nos ha sorprendido otro poco. Ya nos tenía acostumbrados a su forma de hacer política, pero sobre todo a su falta de conocimiento político, y es que la ignorancia es muy atrevida.
la ignorancia política, y el señor Ortega lo lleva a su máxima expresión. Y, por supuesto, también la falta de respeto hacia los trabajadores municipales. El otro día el señor Ortega se aprendió una palabra, sectario, se ve que la ha descubierto ahora en el Real Diccionario, pero que realmente no sabe por sus explicaciones lo que significaba. El proyecto EDUSI es una estrategia de desarrollo urbano sostenible. Para el señor Ortega, el desarrollo urbano y sostenible es traernos la Feria del Marisco a la Plaza Vieja, y a partir de ahí elabora sus conclusiones políticas. Conclusiones que saca sin ningún tipo de información, puesto que en ningún momento se han puesto en contacto con los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local a ver cómo es este proyecto, a ver qué líneas estratégicas se han seguido en este proyecto. Y no lo puede hacer por dos motivos. En primer lugar, porque no puede mirar a la cara a ningún técnico de la Agencia de Desarrollo Local, que fueron despedidos todos y algunos hasta en dos ocasiones. Y en segundo lugar, porque todo lo que le digan estos técnicos y todo lo que le informen sobre estrategia de desarrollo local al señor Ortega le sonará a chino, porque en 4 años que ha estado como responsable político en el equipo de gobierno no ha ido ni una sola vez a la Agencia de Desarrollo Local. Las personas que han redactado este proyecto y también cuando se hizo la primera convocatoria son personas técnicos con una amplia experiencia en proyectos de desarrollo urbano, una amplia experiencia. De hecho, han desarrollado todos los que ha desarrollado este ayuntamiento, siempre pedidos y siempre concedidos bajo gobiernos socialistas. En los 4 años ellos no pidieron ningún proyecto de desarrollo urbano sostenible. Únicamente tuvieron que finalizar uno, el Habitania. Y todo el mundo sabe cómo lo finalizaron, con supuestamente 5.400 toneladas de zahorras que debían estar en los caminos y que se encuentran en la lonja, y con un proceso judicial abierto donde está investigada la señora Amalia Gutiérrez. Esa es su experiencia en estrategias de desarrollo urbano y sostenible. El proyecto que se solicitó cumple con todos los objetivos. Es un proyecto que está avalado por la experiencia de los técnicos, donde el alcalde y la concejala que les habla les dieron las instrucciones de qué proyectos queríamos hacer, pero el desarrollo de todo el proyecto lo hicieron los propios técnicos. Yo en el Pleno mostré un cuadro mostrando las diferencias entre el proyecto de Almansa que había, que le habían dado 5 millones de euros y el de Villarrobledo. Y son proyectos muy similares, es decir, el de Villarrobledo mucho más completo porque abarca muchísimas más actuaciones. Sectario es que en la provincia de Albacete no le hayan dado ningún proyecto a ningún municipio gobernado por el PSOE. El 100% de las ayudas han ido a municipios gobernados por el Partido Popular. Pero es que en Castilla-La Mancha el 80% de las ayudas han ido a municipios gobernados por el Partido Popular. Y nos habla de 2 pueblos de Ciudad Real y de Tomelloso que han recibido fondos EDUSI. Señor Ortega, es que en la provincia de Ciudad Real todos los municipios que pidieron fondos EDUSI eran del Partido Socialista. No le quepa duda que si hubiese habido alguno del Partido Popular se lo hubieran dado. No le quepa ninguna duda. De los 13 proyectos que se dejaron fuera, 10 eran del partido, de municipios gobernados por el Partido Socialista. Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San Juan, Puerto Llano, Toledo. Solamente 3 eran del Partido Popular, Guadalajara, Talavera y Seseña. Y estoy segura que en este segundo reparto, no sé por qué me da que van a ser también agraciados. Así que deje de hablar de incompetencia cuando ustedes en 4 años no han gestionado ningún proyecto de fondos sociales europeos. Es más, vino uno del FEDER con la Cámara de Comercio. Y fíjese, este señor que habla de incompetencia de los demás y mira el trabajo de los demás, pero no el suyo propio. ¿Qué pasó? ¿Lo desarrollaron? No. Renunciaron a 540.000 euros de esos fondos en acciones para la formación y el empleo, para personas que estuvieran en situaciones desfavorecidas, parados de larga duración, mujeres, jóvenes, en plena crisis y con muchísimas familias en este pueblo en paro. Esa es su gestión. Finalizar un proyecto Habitania que está en sede judicial y renunciar a un proyecto FEDER financiado con fondos europeos.
Esa es la gestión de estos señores que ahora nos dan ejemplo. Hablaba también de que había pedido una documentación un día antes del Pleno. Señor Ortega, la documentación, el expediente, todo está a su disposición en la Agencia de Desarrollo Local. Entiendo que a lo mejor no sepa usted dónde está, porque en 4 años no la ha visitado, en el barrio Asturias. Puede ir usted allí, pero fíjese, desde octubre que ni recibimos la notificación, un día antes del Pleno pide esa documentación. Eso es lo que el señor Ortega, que mira siempre la paja en el ojo ajeno, pero la suya propia no la ve. Por tanto, señor Ortega, ya sabemos que de cultura no sabe nada, pero de fondos europeos y de desarrollo local tampoco. Desarrollo local no es hacer ferias del marisco en la Plaza Vieja. Simplemente espero que el proyecto se ha mejorado muchísimo, no se han cambiado las líneas principales, porque sí que fueron pues los criterios fueron valoradas. Lo que se ha cambiado es el contenido, se ha detallado mucho más, haciendo hincapié en aquellos elementos pues que una vez que recibimos las alegaciones por parte del Ministerio, pues ellos nos indicaron. Y espero que este segundo reparto de fondos europeos sea un poquito más amplio. En cuanto al señor Mario de la Osa, me preocupa porque, ya lo he dicho muchas veces, su actitud es diferente a la que utiliza en los despachos a la que utiliza en el Pleno, y cada vez más sus argumentos son muy parecidos a los que utiliza el señor Ortega. Pero no solo los argumentos, cada vez más la forma de hacer política es muy parecida a la del señor Ortega. Y lo pudimos ver en el último Pleno, nervioso, altivo, soberbio, cosa que contrasta mucho con lo que luego vemos de él en los despachos. También, y siguiendo con el Pleno, se aprobaron las modificaciones de crédito para pagar a los trabajadores despedidos y que han sido incorporados por sentencia judicial y para pagar los salarios de tramitación. En este punto, el PP lo que hizo, provocó la expulsión de uno de sus miembros, de la señora Gutiérrez, y se fueron todos con una excusa, y lo que querían simplemente era no votar esta modificación de crédito. Modificación que ya digo que era para pagar a los trabajadores despedidos y para poder tapar el enorme agujero que hizo la señora Gutiérrez, que ahora tenemos que afrontar casi 1 millón de euros en salarios de tramitación. Trabajadores que han estado en su casa y ahora les tenemos que pagar. Que tenemos que afrontar cada mes aproximadamente unos 50.000 euros en las nóminas de estos trabajadores. Nos decía que cuándo íbamos a pagar las subvenciones, también en el carnaval. Señora Gutiérrez, es que cada mes tenemos que afrontar 50.000 euros de los trabajadores que usted despidió por despidos nulos o improcedentes. Fíjese si mes a mes hubiéramos podido pagar desde el primer día las subvenciones del carnaval o las subvenciones a las asociaciones de autoayuda, por ejemplo. Pero esta señora, en vez de enmendar su error, que probablemente haya sido uno de los mayores agujeros en este ayuntamiento, en vez de enmendar su error, lo único que hizo fue volver a atacar a los trabajadores. Y además cebarse con una trabajadora en particular. No voy a calificar eso porque simplemente me parece vergonzoso. Y ha demostrado una vez más que, además de despedirlos injustamente, además de despidos nulos, improcedentes, esta señora ni siquiera fue capaz de mantenerse en el Pleno para aprobar las modificaciones de crédito que permitía asumir estos pagos y estos gastos de los salarios de tramitación. Se aprobaron también otras propuestas, como es contemplar en los contratos cláusulas sociales, que fue una propuesta presentada por comisiones, o también otra propuesta presentada por el grupo de SPUEDE, 2 propuestas de Villarroledo sobre instar al Gobierno de la Nación para suprimir la ley Montoro, que tiene ahogados a los ayuntamientos. En otro orden de cuentas, también el alcalde dio cuenta, porque así lo hizo a la respuesta de una pregunta del señor de la Osa, de los 500 días de gobierno. La pregunta fue que por qué el alcalde tenía que seguir de alcalde y qué compromisos había cumplido. Y el alcalde dio cuenta de los compromisos que había cumplido. Parece que al señor de la Osa esto no le gustó mucho. Y además, por la mañana pidió que los portavoces en ese punto, que no teníamos que intervinieran 10 minutos. El alcalde cedió sin ningún tipo de problema y el señor de la Osa le molestó de sobremanera que interviniese yo. Yo le recuerdo al señor de la Osa, que además que es el adalid de la democracia,
que parece que la democracia en esta institución llegó cuando él tomó posesión, que yo soy portavoz de mi grupo y que tengo los mismos derechos a hablar que él, le guste más lo que diga o le guste menos. Yo soy portavoz del Grupo Municipal Socialista y, por tanto, tengo el mismo derecho y el mismo tiempo que hablar cuando él habla. Y en otro orden de cosas también, bueno, pues se atendieron los ruegos y preguntas y, bueno, pues una cosa también que fue curiosa y que yo creo que también los miembros del Partido Popular provocaron que se le expulsara a la señora Gutiérrez y abandonaran el pleno, y es porque no querían oír los famosos informes sobre el incendio de este verano en el paraje del Fraile, donde el secretario dejó muy claro que las competencias municipales son en asuntos de incendios son municipales y que esos informes podían ser leídos porque además se habían pedido por los trámites legales, y donde, según el informe de bomberos, que dice claramente que los testigos informan de que ese incendio se produjo por unos fuegos artificiales, y luego está el informe de la Guardia Civil, donde los vecinos, como testigos, bueno, pues dicen que esos cohetes provenían de la parcela de un tal Bernardo, ¿no? Bueno, pues Bernardo Ortega esto no lo quería escuchar. Aún estamos esperando que dé las explicaciones pertinentes. Ha pasado el mes de agosto y todavía no sabemos si participó, si no participó. No creo que, bueno, pues que a estas alturas el arde. Y bueno, y poco más. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, vamos a ver, el señor Ortega es que, no sé, mire, yo aquí tengo las alegaciones, lo dije en el pleno. Vamos a ver, el EDUSI marca cuatro objetivos fundamentales, y dentro de esos 4 objetivos tú puedes desarrollar los proyectos, las líneas estratégicas. Son líneas estratégicas que vienen muy concretas y que vienen como muy cerradas. Por eso yo presenté los proyectos, los tengo aquí, de Almansa y el proyecto de Villarroledo, y son muy parecidos, son muy similares. Hay una línea que es la mejora de las TIC, ¿no?, en los servicios municipales. Pues, por ejemplo, Villarroledo presentó un proyecto que era la mejora de la administración y el gobierno abierto, y Almansa desarrolló un proyecto que era gobierno abierto. Villarroledo presentó un proyecto que era servicios de atención al ciudadano. Almansa presentó que era un despliegue de servicios asociados al ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto? Que los proyectos varían muy pocos. Si nosotros analizamos los dos, vemos que es muchísimo más completo el proyecto de Villarroledo, porque, por ejemplo, en la parte de patrimonio, Almansa tiene solamente 2 proyectos y Villarroledo 4. Y, sin embargo, Almansa, es decir, en un proyecto que varía tan poco, ¿no?, o que incluso el Villarroledo es muchísimo más completo, ¿cómo puede ser que a una ciudad le den 5 millones de euros y a la otra ninguna? Pero es que es más, le voy a poner otro ejemplo. Almansa hizo su proyecto con una asesoría externa, ¿no? Se podía. Y Ellín también lo hizo con una asesoría externa, con una consultora externa, con la misma consultora a los 2 pueblos. Y, sin embargo, Ellín, gobernado por el Partido Socialista, ha recibido 0 euros. ¿Qué pasa? ¿Que la consultora hizo un estupendo proyecto para Almansa y muy malo para Ellín? La misma consultora. Entonces, cuando nosotros presentamos las alegaciones, ellos nos enviaron los criterios de valoración, y en esos criterios de valoración, lo expliqué, en el criterio número 10 nos dice que si el plan de implantación, es decir, los proyectos que nosotros presentamos, que cumple con las líneas de actuación, con los objetivos, y que si son adecuados. En ese punto, ¿vale?, lo expliqué muy bien, que la puntuación máxima, es decir, que si los proyectos que hemos presentado valen o no, que la puntuación máxima son 10 puntos, nos han dado un 10, que significa que los proyectos eran buenos. ¿En qué hemos obtenido menos puntos? Según lo que nos decía, según las alegaciones, esta que dice que no existe, pero es que no he ido a verlas. Bueno, pues nos decía que fallábamos en otras cosas, como es lo que es la literatura del proyecto.
es decir, en hacer un proyecto mucho más detallado, y es en lo que los técnicos se han volcado, en meter mucho más datos, en concretar mucho más aspectos, en aspectos técnicos que se hacen desde la propia Agencia de Desarrollo Local. Porque los proyectos que presentamos, los 11 proyectos, tenemos la máxima puntuación. Es decir, y porque además nosotros creemos y lo sabemos y hemos hablado con muchos ayuntamientos y hemos visto muchos proyectos que no ha sido un problema de los proyectos, ha sido otro problema, diferente, que es la primera vez que no hay un reparto de fondos EDUSI, una distribución, sino que se han seleccionado pueblos. Es decir, y eso, le guste al señor Ortega o no, es sectarismo, y yo le invito a que mire en la Real Academia lo que es ser sectario. Pero también le invito al señor Ortega, ya que tiene contacto, me imagino, con el alcalde de Almansa, que es de su grupo político, que le envíe el proyecto de Almansa. Yo lo tengo, y los técnicos de la Agencia de Desarrollo lo tienen, y que analice nuestro proyecto, y que me diga las diferencias, que me las diga. En cuanto a eso que dice de proyectos repetidos, que hemos presentado el mismo presupuesto, señor Ortega, claro, es que optamos a lo máximo 5 millones de euros, y es que si lo que queremos arreglar es la Casa de la Cultura y en un principio presupuestamos una cantidad, no vamos a presupuestar a otra ahora diferente. Y ese presupuesto se hace desde la oficina técnica, señor Ortega. Y ha faltado al respeto a los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local, pero no solo a ellos, a todo el ayuntamiento. Porque aquí intervinieron técnicos de informática, técnicos de la oficina técnica, de secretaría, porque esto es un proyecto global. Y señor que dice que es que el alcalde no ha trabajado en el proyecto, es que el alcalde, ni yo misma, no tenemos capacidad para hacer esos proyectos. Decimos las líneas que hay que seguir y lo que queremos cumplir. Y a partir de ello son técnicos, y los técnicos con una capacitación y que han llevado a cabo y que han desarrollado muchísimos programas europeos en esta ciudad. El último, el Habitania, que permitió hacer muchas obras en esta ciudad, y que ellos solamente tuvieron que hacer el arreglo de caminos, porque se lo encontraron ya el proyecto dado. Y no quiero recordar lo que está pasando con ese tema. Por tanto, señor Ortega, tanto que habla del trabajo de los demás, váyase usted y visite de verdad la Agencia de Desarrollo Local. Yo entiendo que no pueda mirar a los trabajadores a la cara, lo entiendo, pero hágase esfuerzo. Hágase esfuerzo y hable con los técnicos responsables de este proyecto y que le expliquen lo que es una estrategia de desarrollo urbano sostenible, que desde luego, repito, no es hacer ferias de marisco en la Plaza Vieja.